Amigos, permítanme hacer un inciso en su cotidianidad para seguir hablando de periodismo con periodistas. En esta oportunidad con Joseph Polizuk. Joseph es un periodista venezolano, venido desde el Zulia, ya nos contará parte de eso, que ha dedicado buena parte de su ejercicio profesional a lo que se ha denominado el periodismo de investigación. Sin embargo, antes de iniciar esa faceta, hizo algo de periodismo de ciudad y ya nos contará cómo se inició en estas lides del ejercicio profesional. Joseph, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. Alfredo, un placer, muy chévere aquí esta conversa. Joseph, háblame precisamente de eso que yo comentaba. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue ese tema de plantearse ser periodista allá en el Zulia? Háblame un poquito de esos primeros pasos, por así decirlo, antes de ir a la universidad. Sí, bueno, yo soy maracucho, orgullosamente zuliano, pero había un paro en la Universidad del Zulia y me fui a Caracas a estudiar en la Católica. De manera que yo empecé como periodista, siempre lo ejercí en Caracas, y empecé en la Fuente de Ciudad, y aunque no era lo que yo quería, porque todo el mundo estaba buscando pasantías, empecé en el Nacional, y recuerdo que no sé por qué las muchachas bonitas encontraron las plazas en economía y política. Yo me quería como matar, no encontré nada y empecé en una sección que se llamaba módulo de auxilio, que era el equivalente en el Nacional en el Universal El Correo del Pueblo, la sección de cartas. Y ahí empecé a procesar ayudas, a procesar todas las cartas que mandaban al periódico y recuerdo que ya, un segundo, disculpa. Que me involucré con un montón de casos de damnificados, etcétera, etcétera, y yo interpreté el periodismo al principio como una forma de ayudar. Y recuerdo que todos los indigentes iban al Nacional a pedir ayudas y yo le pedía plata a los periodistas en la redacción para ayudarlos. Después empecé en la Fuente de Ciudad y para mí fue un lujo, porque a un pasante lo que podía hacer en política o economía es levantar un teléfono o ir a una rueda de prensa. Pero yo conocí Caracas gracias al periodismo de ciudad y fue una suerte y es un privilegio. Y eso es lo chévere de ser periodista, que te permite vivir la vida de los otros y ser testigo de excepción de lo que está pasando. Wow, qué interesante concepto. Joseph, y de ahí del Nacional fue un paso inmediato al Universal o tuviste que hacer algunas maniobras en otros medios o intentar hacer otras cosas por tu cuenta antes de llegar al Universal? A ver, yo estuve como 2, 3 años como pasante en el Nacional, que era muy típico, y cuando te graduabas, se acababa la pasantía y por un asunto de recursos humanos, se te acababa todo. Y para mí eso fue, yo creo que un despecho muy, pero muy grande. Y eso fue, yo me gradué en diciembre y en enero me llamaron de Últimas Noticias para trabajar allá, para hacer no una pasantía, una suplencia. La verdad es que me fue muy bien, no me puedo quejar, pero uno romántico, recién graduado, no quería estar en un periódico donde el lenguaje no era el más sofisticado, etcétera, etcétera. Y estuve allí un tiempo, lo que quería era tubear a mis ¿También con colegas. ciudad? ¿También en periodismo de ciudad? Sí, sí, Ok. porque además lo que quería era tubear a mis colegas del Nacional que no me habían dado la plaza de trabajo. Ok. Y 6 meses después la encontré y volví al Nacional. Y como 2 años después, el Universal me hace una oferta, pero entenderás que el Nacional y el Universal, bueno, tú recuerdas muy bien esa época, para mí era como que me estaba llamando el enemigo. Dije que no, y después me subieron la oferta, y después dije, bueno, me fui a trabajar con el enemigo durante 10 años. 10 años. En una primera instancia, en periodismo de ciudad, buscando historias, ¿no? Buscando contar historias. A mí, o sea, el periodismo de investigación hoy en día me encanta, pero yo me siento afortunado de haber empezado por la Fuente de Ciudad. Primero, la ciudad tiene todo, tiene política, tiene economía, tiene cultura, tiene todo. Segundo, es una forma de aproximarte a la gente. Y a mí me interesa la historia mínima, la vida sencilla, etcétera, etcétera. Los problemas mundanos. Y me parece que fue un privilegio haber cubierto la Fuente de Ciudad en una ciudad como Caracas, además, con ¿Qué, todos sus qué, problemas.
¿qué historias recuerdas de ese tiempo cubriendo la ciudad? No, no digo que en el Universal, sino en líneas generales. ¿Qué historias te marcaron? ¿Qué historias te hacen pensar hoy, "Wow, valió la pena haber hecho eso"? Bueno, uno de los retos para mí era cubrir la ciudad de una forma distinta. Es decir, para mí la ciudad también es un ser vivo y hay que humanizarla y hay que ser cronista de sus tiempos. Para mí era muy interesante, por ejemplo, cuando Ahmadinejad fue a Caracas, ver toda Caracas forrada con no mensajes de bienvenida en inglés ni en francés, sino en farsi. Yo creo que eso, captar los tiempos de una ciudad era un privilegio que te permitía ser periodista de ciudad. Pero Jack, y en esa onda, pues me acuerdo una historia que justamente cubrí contigo como editor, que me pareció súper interesante, y era, nos dimos cuenta que en el hotel Anauco Suites se había vuelto el hotel del gobierno. Y ese hotel, todo el alto gobierno e invitados, las delegaciones cubanas, los aliados del gobierno estaban allí. Y a mí me parecía súper interesante otra vez cubrir las vicisitudes de lo que significa el hotel del gobierno. Eso en historias mínimas, pero en historias grandes, por supuesto, nunca se me va a olvidar. Ya las lluvias, desde que fui periodista, fueron diferentes. A mí me encantan las lluvias de Caracas, las lluvias tropicales. Pero no es lo mismo cuando se caen los cerros, etcétera, etcétera. Recuerdo varias pautas en Petare, varias vaguadas en Vargas, etcétera, etcétera, que a uno le cambian la vida como periodista. Que te marcan. Joseph, y el tránsito de esa forma de cobertura, de ir descubriendo la ciudad en sus pequeñas historias, el tránsito de allí a lo que hemos denominado el periodismo de investigación. A ti te tocó formar parte de un equipo de investigación liderado por Francisco Olivares, que ya tenía rato haciendo investigación y tú te incorporaste ahí. Háblame de ese proceso. Sí, yo creo, tú sabes que García Márquez decía que la investigación es inherente al periodismo. Es decir, que no existía tal cosa como periodista de investigación. Yo no creo que somos un club de superhéroes que nos diferencia del resto del periodismo. Pero sí creo que con el paso del tiempo, la crónica se fue quedando corta para mí. Y ya no era solamente contar los estados de ánimo o el proceder de un tiempo histórico, sino que había que ir más allá. A mí hubo dos cosas que me marcaron y creo que me permitieron ir directamente a la investigación, porque creo que siempre uno como periodista tiene ese gusano, esa espinita de investigar. Una fue cuando el Universal me mandó a cubrir la masacre de la Paragua, porque hoy en día entendemos que no fue que unos militares sin querer dispararon, bombardearon una mina ilegal. Fue el principio de un proceso que ahora vemos que empezó con corrupción, con pedir comisiones a partir del oro, y lo que ahora vemos de las guerrillas. De manera que a mí el Universal me mandó a ver qué estaba pasando allá, y lo que estaba pasando allá no era solamente, otra vez, una bomba en una mina. Es lo que hoy entendemos como un proceso de intervención y de corrupción en el sur del país. Eso primero. Y después yo encontré una pasantía, una work experience en el país de España y también en la sección Madrid. Quería aprender cómo en España cubrían las noticias locales. Y cuando regreso en el Universal me dicen que cómo me fue, que aprendí, y les digo, mira, ¿sabes qué? Excelente el periodismo que hacen allá, pero no es que son mejores, no es que tienen algún secreto, simplemente tienen más tiempo para investigar y para ser más acuciosos. Y coincidió eso que le conté a que había una plaza en Expediente, y de esa forma entré en el equipo de Francisco.